Desde apodos inéditos y únicos como el Mosquito Dembélé, hasta algunos ya instalados y sin una historia tan conocida como el Bicho. En este video vamos a contar cómo surgieron los 15 apodos más curiosos de algunos jugadores emblemáticos. Prepárate para sacarte esa duda que siempre tuviste y quédate hasta el final porque el último te va a llegar al corazón. Sin más revueltos, vamos con el video. Y arrancamos este top con Karim Benzema o el Gato Benzema, quien se convirtió en uno de los jugadores revelación de los últimos años, ganando incluso el Balón de Oro del 2022. Su apodo, que en un principio fue un poco polémico, surgió por el mismísimo José Mourinho. Para eso nos tenemos que remontar al 11 de noviembre del 2010, cuando el portugués era entrenador del Real Madrid. En ese entonces Benzema peleaba la titularidad con Gonzalo Higuaín, al que Mourinho se decantaba más por el argentino por distintas cuestiones. En la previa de un partido contra el Real Zaragoza, el Pipa sufrió una lesión días antes, por lo que solo quedaba el francés como alternativa, y en conferencia de prensa le preguntaron sobre el tema, a lo que el luso soltó una frase que quedaría en la historia. Los clubes fichan a sus entrenadores y pagan a sus entrenadores también para intentar solucionar los problemas, y es lo que estoy haciendo yo. Tú, si no tienes perro para ir contigo a cazar, si tienes un gato, va con el gato, ¿no? Pero solo no puedes ir. Y es un poco así. Tenemos un atacante que es Benzema. De allí le quedó el apodo Gato, que en ese momento hizo un poco de ruido, pero que no pasaría a mayores. Quizás alguna vez te preguntaste por qué le dicen la araña a Julián Álvarez, una de las mayores promesas del fútbol argentino que con 23 años ganó todo lo más importante: Libertadores, Champions, Mundial, Copa América, Mundial de Clubes, Premier, entre otros. Él mismo reveló en una entrevista para el canal oficial del Manchester City que el origen de su sobrenombre surgió desde muy chico. Me dicen araña desde que tengo 4 o 5 años, no recuerdo bien, pero quedó de un día ese apodo jugando con mis hermanos y algunos amigos, quedó de un día para el otro y desde ahí me empezaron a llamar todos así y fui creciendo con ese apodo. Muy pocas personas me llamaban por mi nombre y entonces siempre fue muy natural para mí que me digan araña. Gustavo, su papá, comentó que cuando jugaban le sacaba la pelota siempre y que parecía como una araña que tenía varias patas, y de allí quedó instalado. De hecho, en Calchín, su ciudad natal, no es Julián, sino la araña. Seguimos este top con Ousmane Dembélé, o más conocido como el Mosquito Dembélé, que tiene un famoso apodo que surgió durante su llegada al Barcelona gracias a uno de sus compañeros, Samuel Umtiti. El propio Dembélé mencionó que lo comenzó a llamar así en la selección francesa. Je sais pas, depuis que j'ai revu Sam à Clairefontaine l'année dernière, il m'appelle Moustique depuis. Et voilà, y a chaque fois il m'appelle Moustique, c'est vrai. Tiempo después, el defensor lo afirmaría en una entrevista con Barça TV, diciendo: para mí es el Mosquito porque su cara me hizo pensar en ese apodo y también su agilidad y velocidad cuando corre con el balón. Un seudónimo distinto, pero divertido a la vez. 4. Javier Hernández o Chicharito Hernández. El mexicano tuvo una gran carrera con pasos por grandes clubes de Europa y tiene un apodo un tanto curioso y original. La procedencia del seudónimo viene de su padre Javier Hernández Gutiérrez, quien también fue futbolista profesional, y fueron sus hermanos quienes por su baja estatura y ojos verdes le decían Chícharo, que es una legumbre de color verde. Cuando nació Javier Hernández hijo, le comenzaron a decir por el diminutivo Chicharito para diferenciarlo de su papá, y así le quedó. Diego Cachabacha Forlán fue un jugador que deslumbró a todos con su habilidad, tanto que logró ganar 2 botas de oro y el Balón de Oro del Mundial 2010 de Sudáfrica, donde fue uno de los pilares que guió a Uruguay a las semifinales de esa Copa del Mundo. Si bien es uruguayo, su apodo surgió durante su paso por el fútbol argentino, cuando jugaba en Independiente, y como lucía su gran cabellera rubia con su particular vincha, lo asociaron rápidamente con un personaje de la historieta argentina en Las Aventuras de Hijitus, la Bruja Cachabacha. Quizás un apodo un poco rebuscado por los hinchas del fútbol, pero un tanto simpático. Sergio El Kun Agüero fue uno de los grandes delanteros del siglo XXI. No es menos decir que es el extranjero con más goles en la historia de la Premier League, la liga más competitiva del mundo, y tiene un apodo que fue una incógnita para muchos durante este tiempo, pero para encontrar una respuesta a esto, nos tenemos que remontar a su infancia, en donde Sergio estaba fanatizado con una serie animada japonesa llamada Kun Kun, el niño cavernícola. Además, empezó a tomarle cariño a su apodo porque según él es único comparado al de otros atletas y porque no todos los días un personaje de dibujitos animados le da nombre a un futbolista. Y el 7 no podía ser para otro más que para el máximo goleador de la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo tiene varios apodos que lo acompañan como CR7, el comandante o probablemente el más conocido, el Bicho. Esta denominación la obtuvo por el relator español Manolo Lama.
Sí, el mismo que escuchabas en el famoso videojuego FIFA. ¡Son los campeones del mundo! ¡Viva Portugal y la madre que parió al bicho! Manolo comenzó a llamarlo así por su gran potencia física, fortaleza y liderazgo dentro del campo de juego, y el apodo quedó a tal punto de que suele ser tendencia en las redes sociales. Pará ahí. Te molesto 10 segundos para decirte que si te está gustando el video que dejes tu like y comentario para seguir haciendo videos como estos. Ahora sí, muchas gracias y seguimos con el video. Alejandro Gómez o el Papu Gómez es uno de los argentinos que más trascendió en el último tiempo tras salir campeón del mundo y tiene un apodo un tanto particular. Es un personaje en el buen sentido adentro y afuera de la cancha, pero lo curioso es que su sobrenombre no nació por parte de un compañero hermano o entrenador, sino por Mónica, su mamá, quien de manera cariñosa cuando era bebé le decía Papuchito. A medida que fue creciendo el seudónimo terminó acortándose y quedando en Papu, y es el apodo que lo sigue acompañando hasta el día de hoy. El Guaje Villa marcó una época dorada en el fútbol español, no solo por ser el máximo goleador de la historia de su selección, sino por dejar una huella en cada club en el que pasó. Para conocer el apodo de este crack tenemos que viajar a su infancia. Allí, para mejorar en el fútbol, comenzó a jugar con chicos más grandes que él. Fue en el Sporting Gijón B, donde era el más chico de la plantilla, un guaje, como se dice en bable, que es una lengua que se habla en la región asturiana. Guaje allí significa niño. Entonces fue en ese mismo equipo cuando su compañero Chus Bravo comenzó a llamar a Villa de esa manera y fue el apodo que lo acompañó durante toda su carrera. Puesto número 10 para el máximo goleador de todos los tiempos de la selección colombiana, Radamel el Tigre Falcao, uno de los grandes 9 que tuvo el fútbol europeo en los últimos años, y su apodo, que ya se lo pueden imaginar por qué es, surgió cuando jugaba en las inferiores de River Plate. El colombiano se incorporó en 2001 a las categorías juveniles del Millonario y cuando estaba en la séptima división, en un partido contra Huracán, Falcao hizo 2 goles en ese partido y un compañero suyo, Gonzalo Ludenia, le dijo que fue un tigre en la cancha. De allí quedó la alusión al felino, pero que nada tiene que ver con cómo es él fuera de las canchas. Se autodenomina una persona muy tranquila, pero que cuando juega se convierte en otro. Carlos el Pibe Valderrama es otro de los futbolistas más emblemáticos e históricos que tuvo la selección de Colombia. No solo portaba una prominente melena que lo distinguía fácilmente, sino que también llevó un apodo un tanto simpático con influencia argentina. Surgió por parte del Turco Deive, un argentino que en la época de los 60 jugaba en el Unión Magdalena junto a su papá, que también fue jugador de fútbol y se acostumbraba a llevarlo a los entrenamientos. Un día que su padre no lo llevó, el turco le preguntó: «Che, ¿dónde está el pibe?». Pibe en Argentina significa niño o chico. Entonces desde ese momento quedó bautizado como el Pibe. Algunos jugadores reciben su apodo por su apariencia física o características, pero en este caso es completamente diferente. Jefferson La Foquita Farfán ha sido sin dudas uno de los más grandes jugadores peruanos que existieron. Es el segundo máximo goleador de la historia de su país y tiene un apodo un tanto llamativo que lo heredó de su tío Roberto Farfán, quien también fue futbolista y lo apodaban La Foca. Para distinguirlo de su tío simplemente utilizaron el diminutivo de Foquita y así fue como nació este peculiar sobrenombre para Jefferson. Diego Simeone, más conocido como el Cholo Simeone, tiene un sobrenombre que en Latinoamérica se usa para designar a las personas conocidas como mestizos. Lo curioso es que el apodo surgió en la década de los 60, cuando Victorio Spinetto, un entrenador argentino, dirigía a Vélez Sarsfield y tuvo como jugador al lateral derecho Carmelo Simeone, quien imponía mucho ímpetu, fuerza y liderazgo. Por ese motivo el director técnico decidió apodarlo Cholo y años más tarde, el mismo Spinetto descubrió un joven talentoso que mostraba las mismas características que ese jugador que tuvo en sus filas en los años 60. Diego Simeone. Lo curioso es que pese a tener el mismo apellido no tienen ningún parentesco entre sí y si bien Diego no tiene los rasgos de un cholo, el seudónimo quedó instalado en él. Pocas veces vemos apodos relacionados a alimentos, pero en este caso, Cristian El Cebolla Rodríguez tiene un original sobrenombre que lo acompañó durante toda su carrera desde sus inicios. Cuando jugaba en Peñarol por su habilidad con la pelota a la hora de regatear, se dice que hacía llorar a los defensores rivales que no podían sacarle el balón. La relación surgió ya que la cebolla es un alimento que te suele hacer llorar cuando la cortás. Un apodo un tanto particular pero simpático que le quedó al reconocido futbolista uruguayo. La historia de Frank Ribery y su apodo Scarface es un tanto trágica y dolorosa de escuchar. Fue expulsado de un internado en el que sus papás biológicos lo abandonaron cuando nació y sufrió bullying durante toda su infancia por su cicatriz en la cara. A los 2 años sufrió un accidente automovilístico que le produjo importantes cortes en la cara tras chocar con un camión. En ese momento Frank salió despedido por el parabrisas, provocándole más de 100 puntos de sutura, la mayoría sobre la parte derecha de su rostro. El resto, escúchenlo contando su desgarradora historia de cómo logró reponerse a eso. Cicatriz, ouais. C'est ça qui m'a
qui m'a donné en fait ce caractère, en fait, cette force aussi. Parce que quand t'es jeune, quand tu es marqué comme ça, c'est pas facile. On regarde des gens, les critiques. Moi, je te le dis, hein, ma famille s'est beaucoup battue. Hein. Où j'allais, en fait, on me regardait, en fait. Pas parce que j'étais beau, pas parce que je m'appelais Franck, pas parce que je joue bien au football, parce que j'avais une cicatrice, en fait. Quand t'es jeune, tu souffres. Hein. Mais même quand j'étais jeune, on se moquait de moi. Jamais j'allais dans un coin pleurer. Jamais. Mais t'en as souffert. Ouais, de malade, ouais. Por favor, deja tu like si te gustó, suscríbete a nuestro canal y dejanos en los comentarios si conocías todos estos apodos y qué otra cosa te gustaría que traigamos a Fútbol Actualizado.